Buenos días. Hoy vamos a continuar con los temas previstos en el programa de mecánica de suelos. El tema de hoy se llama la compactación de los suelos. Y es una de las aplicaciones que nosotros vamos a tratar de entender y que constituye ya una aplicación práctica, valga la redundancia, para el ejercicio de la profesión. Entonces, la compactación de suelos se puede decir que es un proceso mediante el cual nosotros mejoramos las características de este material para mejorar su desempeño como terreno de fundación, como elemento componente de una estructura, como es el caso de la base, la subbase de un pavimento, los terraplenes o unas reperes, etc. La compactación de suelo se ha usado desde antaño, desde épocas muy remotas. No obstante, pues no se había establecido un procedimiento sistemático para su aplicación. Se conoce de que en Asia se usaban métodos de apisonado utilizando animales o personas para su obra hidráulica. Aquí en América se tiene indicios de la utilización por parte de la civilización maya de grandes rodillos de compactación fabricados con piedra. Entonces esto es un procedimiento pues, de muy vieja data y que usamos generalmente para mejorar los suelos. Se ve acá un campo de aplicación. Tenemos un cuerpo de una carretera construido en una media ladera, donde acá el terraplén, al construirse, debe mejorarse en cuanto a sus condiciones de deformabilidad o compresibilidad. Entonces, para eso generalmente utilizamos el procedimiento de compactación. Por otra parte, las diversas capas del pavimento, como la subrasante, la subbase, la base, inclusive la carpeta asfáltica, debe mejorarse utilizando ese tipo de procedimiento. Este caso lo vimos el primer día. Los terraplenes, por ejemplo, de esta represa, que es local, requirieron de una compactación muy estricta y muy delicada para evitar, por supuesto, la fuga de agua a través del cuerpo, ya que es una presa construida de material térreo completamente. Entonces, entre los métodos de mejoramiento de suelos, conocemos o son populares por lo menos tres. Tenemos los métodos físicos, los químicos y los mecánicos. De los físicos tenemos, por un lado, el confinamiento, en el caso de suelos friccionantes, la consolidación previa, si tenemos suelo de tipo arcilloso, la mezcla de suelo o mezclas técnicas como se conoce acá en el argot de Táchira. En el caso de suelos esencialmente finos, que requiramos, por ejemplo, para una subrasante, muchas veces se requiere de colocar adiciones para mejorar su desempeño. Entonces utilizamos materiales como el cemento, la cal, la sal, el asfalto, etc. Este es un procedimiento muy caro, pero en algunas oportunidades es necesario utilizarlo. Y por último, los procedimientos mecánicos más populares es la compactación, que es el tema que nos ocupa. Entonces la compactación no es más que un proceso mecánico, estático, dinámico, mediante el cual se genera la reducción de los espacios vacíos en los suelos, expulsando el aire contenido en dichos espacios o parte de ese aire, incrementándose por consiguiente el peso volumétrico de esa masa de suelo, consiguiéndose con esto establecer un contacto más firme entre las partículas, lo que hace este suelo más resistente y estable ante los esfuerzos que se apliquen. Por otro lado, podemos aumentar la capacidad de soporte, disminuir su permeabilidad y minimizar su capacidad de deformación. Veamos acá el siguiente esquema.
Suponemos que tenemos un suelo suelto. Observen la gran cantidad de vacíos que existen en ese suelo. Hipotético. Este suelo, si le aplicamos una carga acá, es de baja resistencia, ¿verdad? A la aplicación de la carga se puede deformar o inclusive puede generar una falla por cortante y tiene alta probabilidad de que el agua circule libremente por sus espacios vacíos. Ahora bien, si ese suelo lo mejoramos mediante el proceso de compactación, nosotros lo que hacemos es disminuir todos esos espacios libres y aumentar el contacto entre las partículas. Este tipo de suelo, como ustedes pueden observar, es más resistente a la carga que nosotros hipotéticamente apliquemos y es menos permeable al agua. Observen que no se ve prácticamente ningún resquicio por donde puede entrar esa agua. La primera prueba publicada de compactación de suelo se la debemos a James Porter en 1929, denominada Método de Impacto del Estado de California. En él se intentaba presentar un procedimiento para investigar en el sitio la densidad seca de los agregados pétreos compactados, así como la preparación de una curva de densidad seca versus contenido de humedad. Posteriormente, en 1933, Ralph Proctor presentó 4 artículos en la revista Engineering New Record, en la cual presenta los resultados de una serie de ensayos con las cuales se llega a muchas de las técnicas de uso actual y en la cual o cuya metodología se intenta reproducir, al menos teóricamente en laboratorio, las condiciones de compactación de campo. Entonces, a partir de esa época, 1933, se comienzan a establecer los criterios, ¿verdad?, con la cual nosotros podríamos o debemos compactar los suelos en el campo. Y la prueba es una prueba de impacto, denominada prueba Proctor original o prueba Proctor estándar, y consiste en compactar el suelo en 3 capas dentro de un molde cilíndrico por medio de un pisón, de un peso especificado y de una altura previamente establecida. Esta prueba se normalizó bajo las denominaciones ASTO de 99 y ASTM de 698. Aquí observan ustedes un esquema del equipo básico para la prueba de compactación Proctor estándar. Bueno, es un cilindro de 4 pulgadas de diámetro, 4,58 de altura, con una extensión para generar una superficie enrasada del material, lo cual nos arroja un volumen aproximado de 944 centímetros cúbicos. Y el pisón, pues este dispositivo, ¿verdad?, que pesa 2,5 kilogramos fuerza, con una altura de caída de 12 pulgadas o un pie. Este dispositivo amarillo es la guía del pisón propiamente dicho. Aquí aparece una fotografía más nítida, obviamente el pisón está acá, el molde está acá y algunos equipos misceláneos requeridos para la prueba, como la balanza, el gato extractor de la muestra, y se requiere obviamente algunos elementos misceláneos como espátulas, charolas, bandejas, etc. Entonces el laboratorista coloca una capa y deja caer libremente el martillo sobre cada capa, sobre esta, colocar en el molde de compactación, dando primero una barrida, ¿verdad?, alrededor de toda la muestra, y luego comienza a compactar, ¿verdad?, con círculos traslapados casi concéntricos hasta cumplir el ciclo de 25 golpes por capa. Esto nos define la denominada energía
específica de compactación. Esa energía específica de compactación es igual al número de golpes por capa, por el número de capas, que está prefijado también, el peso del pisón y la altura de caída de ese pisón. Y se divide entre el volumen, ¿verdad?, del molde de compactación, que es 1 sobre 30 pies cúbicos o los 944 centímetros cúbicos que habíamos dicho anteriormente. Entonces, con este procedimiento tenemos una energía específica de 12.375 libras-fuerza por pie sobre pie cúbico. Se observó que en la medida que cambiaba el contenido de humedad de las muestras ensayadas, cambiaba los pesos específicos obtenidos, ¿verdad?, con ese procedimiento. Entonces, Proctor ideó graficar en un sistema cartesiano donde las abscisas representan el contenido de humedad y las ordenadas el peso específico seco. Y allí se iba a graficar o se graficó cada par de valores, comenzando primero con un bajo contenido de humedad, lo cual nos arrojó un bajo valor del peso específico seco. Al aumentar el contenido de humedad, se observó, o Proctor detectó, que el peso específico se incrementaba. Esta tendencia subía o se mantenía. No obstante, después de un cierto valor, comenzaba a descender esos valores de peso específico. Entonces, Proctor observó que estos valores podían graficar, ¿verdad?, dibujando una curva en forma de campana que se llama curva de compactación de la prueba Proctor estándar. Esta gráfica tiene la característica que tiene un valor máximo acá, que es de mucho interés, que Proctor lo denominó peso específico seco máximo, y es el valor ideal o estándar que nosotros deberíamos lograr o acercarnos en una compactación de campo. También detectó que para ese peso específico máximo había un contenido de humedad que nos ayudaba a lograrlo, y que es el contenido de humedad óptimo denominado por Proctor. A la izquierda se le denominó rama seca de la curva de compactación y a la derecha rama húmeda de la curva de compactación. La explicación física de este fenómeno parece ser que el agua actúa en esta rama como lubricante de las partículas que nosotros estamos compactando. Entonces, en la medida que agregamos agua, el proceso se va haciendo más eficiente hasta obtener ese gamma de máximo. Luego de este contenido de agua, a nosotros compactar, como los poros se están llenando, ¿verdad?, de agua, actúan fuerzas repulsivas en esos poros que no permiten mayor densificación de ese suelo. Entonces, en este caso, a medida que se agrega agua, más bien esta actúa en contra, ¿verdad?, de ese peso específico que nosotros queremos obtener. Para el dibujo de esta curva de compactación, nosotros necesitamos al menos 5 puntos, procurando que 2 de ellos estén en la rama seca, 1 cerca de ese peso volumétrico seco máximo y 2 en la rama húmeda. Para la estimación, ¿verdad?, de ese contenido de humedad que nos lleva a este peso volumétrico seco máximo, existe alguna bibliografía o algunos documentos que nos permiten estimar ese contenido de humedad. Entonces, en el laboratorio, pues el ensayo es relativamente sencillo. La muestra es fácil de pesar. El volumen también es muy sencillo, ya que tenemos un cilindro. Y el contenido de humedad, como ya sabemos, lo determinamos a través de una pequeña muestra representativa que extraemos de ese cilindro
Ahora bien, para relacionar este peso específico de la muestra con el peso específico seco, utilizamos este argumento ya visto en clase, esta especie de truco matemático, y obtenemos simplemente gamma D como el cociente de gamma M entre 1 más el contenido de humedad. Esta expresión es la más popular o más significativa que utilizamos en compactación. Hay una curva que es importante trazar cuando dibujamos la curva de compactación. Nosotros debemos adicionalmente dibujar la denominada curva de saturación. Y en este caso nosotros la calculamos obteniendo los pesos específicos secos, suponiendo que ese suelo está saturado con el contenido de humedad de ensayo. Es decir, nosotros le quitamos el volumen relativo al aire que está en esa muestra, porque como ya sabemos, el contenido de humedad que tenemos en esa masa de suelo durante el ensayo es para suelos parcialmente saturados. O simplemente lo calculamos mediante esta expresión ya vista al principio del curso, donde gamma D igual a G sub S por gamma del agua sobre 1 más omega por G sub S. En su condición natural como está, para obtenerlo habría que dividir acá entre S, como ya vimos en ese segundo tema o esa segunda unidad. La curva de saturación nos sirve para controlar el dibujo que nosotros estamos haciendo, ya que esta no debe cortar la curva Proctor y se ubica a la derecha de esta rama húmeda ya definida, observándose que es muy paralela a esta rama húmeda. Observemos acá, aquí tenemos la curva Proctor original, ya dibujada como dijimos, y acá tenemos la curva de saturación, que realmente no es una curva sino una recta de saturación, porque la ecuación que nos define esta figura pues es la de una recta. Y observen acá para el punto número 4 cómo se determina. El suelo en su condición natural está parcialmente saturado y el gamma D que obtenemos está acá. Si nosotros queremos hallar el gamma D para ese suelo saturado, simplemente le quitamos este volumen de aire, y al quitarle este volumen de aire, gamma D sigue siendo el peso seco del volumen de la muestra, pero como es menor, obviamente sube a este nivel. Entonces, por lo tanto, el gamma D para ese suelo saturado es mayor como si estuviera parcialmente saturado. Entonces, están las dos formas para calcular esa denominada curva de saturación. Acá en esta parte consideramos oportuno señalar lo siguiente. Nosotros podemos o debemos dibujar la curva de compactación del método Proctor original, pero sobre la manera en que lo vamos a dibujar pues no hay nada reglamentado, simplemente que se dibuje. O sea, acá en primera instancia vemos los datos obtenidos o los resultados obtenidos de un dibujo hecho a mano. Esta recomendación la dio el profesor Roberto Centeno, un ilustre ingeniero venezolano de mucho nivel técnico que recomendó esta metodología, que sí hacemos a mano. Otro ingeniero de mucha experiencia, de mucho conocimiento en el área, nos recomendó hacer una parabólica de segundo grado, pero no nos dijo con la fuerza que requiere el convencimiento. No obstante, hicimos el dibujo y obtuvimos otros valores. Aquí hay otra técnica que usamos regionalmente. Un destacado laboratorista del Táchira nos enseñó esta metodología y entonces mediante una hoja de cálculo Excel se obtienen los resultados de ese dibujo. Entonces eso sea que una diferencia que aunque es mínima, es del 1%, en alguna oportunidad nos podría traer problemas, tal y como vamos a analizar en el ejercicio que hagamos en clase.
Habíamos dicho que originalmente pues las técnicas de compactación eran un poco arbitrarias, un poco al gusto del cliente, entonces pues se fueron desarrollando las técnicas. Entonces cuando se creó la tecnología o la metodología producto original, pues se comenzaron a comparar los resultados obtenidos del ensayo de laboratorio contra los pesos específicos obtenidos en campo. Y en la medida que se fueron desarrollando esos equipos de compactación, fueron volviéndose más versátiles, más pesados, etc., pues se fue aumentando la energía de compactación en campo, por lo que se lograban en muchas oportunidades pesos específicos mayores o mucho mayores que los obtenidos de la prueba productor estándar, por lo que fue necesario modificar esa prueba para subir, ¿verdad?, el nivel de energía y por lo tanto el peso específico que nosotros deseamos obtener en campo. Entonces se diseñó la prueba producto modificado mediante el aumento de la energía específica de compactación. Para aumentar esa energía específica de compactación se incrementó el número de capas a 5, el peso del pisón también se incrementó a 10 libras fuerza y la altura de caída a 18 pulgadas, es decir, a 1,5 pies. Y esta nueva prueba modificada ya está estandarizada bajo la denominación ASTO-T 180 y ASTM-D 1557. Aquí se observa de nuevo los equipos donde se incluye un molde de 6 pulgadas y el tizón de 10 libras fuerza. Veamos cómo nos queda esa curva producto modificada y la comparamos con la original. Tengamos un suelo X al cual le determinamos el gamma D máxima y la humedad óptima. Cuando nosotros le aumentamos la energía de compactación, lo esperado es que la densificación de ese suelo sea mayor y por lo tanto el peso específico seco a obtener sea mayor. También se observó en este procedimiento modificado que la humedad necesaria para ese peso específico máximo es un poco menor a la humedad obtenida con la original. Y la razón a esgrimir sería que ya se requiere menos energía o menos lubricación para lograr esas densificaciones máximas que nosotros deseamos. De nuevo, dibujamos la curva de saturación. Entonces, de acuerdo a lo analizado, lo dicho, se puede concluir que de los factores más importantes que influyen en compactación tenemos el contenido de agua antes de la compactación y la energía específica empleada. Veamos acá. En la medida que aumentamos la energía, pues obviamente va subiendo los pesos específicos, va mejorando el suelo, si es eso lo que queremos, y los contenidos de humedad óptimos se van desplazando hacia la izquierda. Entonces esa nueva proto modificada tiene 3 variantes. Al principio eran 4, pero a partir del 91 se eliminó el método D. El método A generalmente se utiliza para el suelo fino de tipo limos y arcilla. El método B generalmente es utilizado para suelos también finos, pero ya un poquito con un poco de material dependiendo de 3 octavos, que comprende arenas limosas o arenas arcillosas. Y por último, el método C para suelos más gruesos, que comprenden gravas limosas o arcillosas. Para este método C, se hace necesario corregir el material que es retenido en el tamiz número 3/4. ¿Okay?
Entonces acá el ingeniero Freddy Leal, experto en compactación, en tema de compactación, dice que las pruebas ASTO y ASTM son idénticas hasta el método B, pero ya en el método C, cuando hay que corregir por granulometría, los procedimientos cambian, por lo tanto el resultado a esperar también cambia. Vemos acá esta tabla, donde aparecen los tres métodos. El A y B se ve que son idénticos, ¿verdad? 5 capas, 25 golpes, el peso del martillo de 10 libras, altura de caída de 18 pulgadas, el volumen del molde, como lo habíamos visto al principio, de 944 centímetros cúbicos, y la energía de compactación expresada en otras unidades, ¿no? 27,48 kilogramos por centímetro sobre centímetro cúbico. Como en el método C la granulometría es mayor, hay que usar un molde más grande. La altura, aunque permanece, su diámetro cambia, se aumenta a 6 pulgadas. Entonces, para nosotros lograr una energía similar a la de las pruebas anteriores, pues hay que aumentar esa energía de compactación. Hay que buscar la manera de incrementar las variables que afectan esa energía. Y una de las formas es aumentar el número de golpes. Se ven que no son exactas, pero la única manera de obtener un valor idéntico es usar un número acá fraccionario que queda fuera de toda lógica. Entonces se aclara que esto es una prueba, y eso debemos tenerlo claro, que en teoría es aplicable únicamente a suelos predominantemente finos o por lo menos que tengan una apreciable porción de estos. Acá en Venezuela, durante muchísimos años, se ha utilizado esta prueba Proctor como única para todos los suelos finos, mixtos y los suelos gruesos. Entonces allí comienza un poquito a cojear la tecnología, ya que como es un método de impacto no es muy aplicable a los suelos gruesos. Veamos, si el suelo es diferente, es de esperar que esos valores de peso específico y humedad óptima son diferentes. Inclusive un mismo tipo de suelo presenta curvas diferentes. Entonces, en esta parte consideramos oportuno recomendar lo siguiente. Para ustedes en un futuro, si tienen acceso a esas organizaciones, propongan de alguna manera alguna modificación en las normativas que tenemos vigentes. Por ejemplo, en el caso de los suelos finos, parece conveniente o es muy conveniente la utilización de una prueba diferente a esa prueba de impacto. Y se recomienda la prueba de compactación miniatura de hardware, que no es más que la masa del suelo mediante una presión de un émbolo de carga. Inclusive este es un método pues, más expedito que el anterior en cuanto al proceso de compactación. Ahora bien, si el suelo es netamente granular, limpio, como el caso de las gravas bien gradadas o mal gradadas o arenas, en esa condición de gradación, en este caso lo más pertinente sería utilizar la prueba de densidad relativa que ya vimos en el tema 3 alusivo a este tipo, ¿verdad? de prueba, valga la redundancia. Y por último, pues sí podríamos utilizar la prueba Proctor para los demás tipos de suelo. Adicionalmente, existe una alternativa propuesta en la norma técnica NTF 2001, publicada en 2009, que no tenemos información si ya ha sido aprobada por organismos formales del Estado, y que es la prueba de elaboración del mapa de resistencias. Esta, insistimos, ya fue publicada, ¿verdad?, por Fondo Norma, sin la aprobación de CENCAMEL, que es el organismo normalizador de Venezuela. Entonces, en esta metodología se pretende, mediante una combinación de contenido de agua y peso específicos, llegar a una
condiciones de resistencia que exija el proyecto. Esta es una prueba alternativa al porcentaje de compactación y el inconveniente más serio es la capacitación tecnológica y la actualización tecnológica de los laboratorios que se requiere para poder aplicar esta metodología y obviamente ampliar los criterios de la norma para verificar o establecer los criterios de aceptación o rechazo de un terraplén, por ejemplo, o de una base granular construido con estos criterios. Según esa norma, nosotros estamos en una etapa muy rudimentaria, que es la denominada receta, donde nada más se pide un índice, ¿verdad?, que es la prueba Proctor, mientras ese criterio, el mapa de resistencia, abarca ya el desempeño, ¿verdad?, de ese material. Insistimos, esta norma no ha sido formalmente aprobada y requiere bastante actualización del tipo tecnológico para poder aplicarla. No obstante, queda por allí esa inquietud para ustedes o para un futuro trabajo de investigación. Con esto terminamos la parte 1 del tema 6, correspondiente a compactación de los suelos.